Bienvenidos a Terra Incógnita. Bienvenidos, bienvenidas. Una semana más, una unidad de tiempo más. ¿Para qué nos vamos a engañar? A Terra Incógnita. O un rato después. O un rato después, sí, claro. Básicamente. ¿De qué nos vas Así a hablar, es. Daniel? Pues os voy a hablar de unos seres, iba a decir simpáticos o no. Tú no sé si habrás oído alguna vez, bueno, todos hemos oído alguna vez, ¿no? A la gente que alguna vez le llama a otro cabezón, cabeza huevo, cabeza lo que sea, ¿no? Cabeza de melón. Cabeza de melón. Eso, Daniel, mientras lo estabas diciendo, me he acordado de aquella anécdota. ¿Sí? ¿Qué anécdota? De la Rosa de los Vientos, de aquel monográfico de la Zona Cero dedicado al demonio de Dover, donde Jesús Callejo explicaba uno de los testimonios, y al parecer uno de los testimonios, según, como digo, Jesús Callejo, describió a aquel ser con una cabeza con forma de melón de agua, ¿no? de melón de agua. Melón de agua. A lo que Cebrián dijo, Magistral. ¿cómo? ¿Cómo? Ahí va. Melón de agua. Jesús, ¿qué es eso, por favor? Sí, Jesús, melón de agua. Melón de agua. Maravilloso, ¿no? Sí, me hizo gracia, ¿no? Lo guardo muy esa entrañable, un poco esa de anécdota con cariño, ¿no? El método Bogan, un poco, ¿no? Método boba. Con 1000 palabras. Magistral. Pues no, en este caso, melones de secano. Melones auténticos, ¿eh? Veo que pones las dos manos así al frente. Esto, ¿no? Como midiendo lo que es un melón sano, un melón como tiene que ser. Con piel de sapo. Con su peso. Un melón con su peso, con su consistencia típica y propia de melón. Con su sonido, ¿no? Con su que suene aquello con su candor dentro. Candor. ¿Qué es candor, Daniel? El candor, esa sustancia, ¿no? Esa característica. Los melon heads. Suena a marca de melón. Melones candor. Melones candor. ¿Cómo decías los melon heads? Melones Michigan, ¿no? Melones Connecticut. Melones Ohio. ¿Por qué? Pues mira, vamos a entrar directamente en materia. Melon heads. El tema que voy a tratar hoy, para no decepcionar a nadie, voy a decir que es aquello de, pues, si fuera así, que bien, ¿no? O que mal. ¿Por qué? Porque entra directamente en el terreno de lo que llamaríamos, y se llaman, leyendas urbanas. Leyendas urbanas que, sin embargo, hay gente que afirma haber tenido contacto, ¿no? Con esta clase de seres, con los cabezas de melón. Porque vamos a hablar de algunos testimonios, sí, que afirman. Pero de unos seres llamados cabezas de melón. Los melon heads. Por si no ha quedado claro, estoy viendo ahora el guantelete púrpura y estoy pensando cómo sería golpear en la cabeza a un melon head. ¿Cómo debería ser la experiencia? ¿Cómo sonaría, no? Hay un GIF de eso, Daniel. ¿Sí? Sí. Bueno, nos tenemos que ir a la década de los 70, que es cuando empieza la gente a hacer circular estos rumores de unos extraños seres que pululan sobre todo por las zonas boscosas de alrededor de Michigan. Unos extraños seres, bueno, con el típico aspecto de una persona que tiene hidrocefalia, ¿no? Con ese cráneo inflamado, hinchado. Con las venas ahí que se Sí. notan en la superficie de la piel. En este caso, además, niños. Siempre son personas de corta edad. O de corta estatura. O de corta estatura, cortos. Y calvos, ¿no? Se les ve claramente la piel en la cabeza, en el cuero cabelludo. Fíjate tú, ¿eh? Qué drama, qué drama, ¿no? Oye, pues sí, es un poco dramático. Sí, es un poco dramático tener hidrocefalia. Pero lo que yo. viene siendo el que no se te vea el pelo en la piel, Sí. ser calvo, como Sí, bien decías, sí, Daniel. Sí, es así. Vamos a hablar de 3 lugares distintos. Porque la leyenda... 3 denominaciones de origen distintas. Sí, exacto. Tú lo has dicho perfectamente. 3 denominaciones de origen legendario, marcadamente diferenciadas. Uno sería el foco Michigan, otro sería el foco Ohio y otro sería el foco Connecticut. Todos tienen más o menos sus particularidades, ¿no? Pero por empezar, quizá por el más genuino, ¿no? Por el más antiguo, que es el de la leyenda, cómo nació en Michigan, allí se afirmaba que estos cabezas de melón, estos melon heads, en concreto de Michigan, se dice que vivirían en una zona que sería alrededor de la Feld Mansion, que es un edificio aproximadamente, si no recuerdo mal, de los años 20, que hasta los años 70, bueno, a partir de los años 70 empezó a formar parte de dependencias policiales, pero había sido un correccional también para jóvenes y demás. En fin, esto es historia ya para quien quiera investigar más. Y esto está ubicado en una zona también próxima a la zona boscosa
digamos, de la zona sur del condado de Ottawa, un lugar también muy frecuentado por estos Melonheads. Según la leyenda, con origen en Michigan, se dice que se trataría de niños, claramente con hidrocefalia, que vivirían en un supuesto asilo, que estaría muy cerca de esta mansión Felt, que se llamaría Junction Insane Asylum. Asilo, historia, yo no sé si un asilo sí, una institución sería lo más adecuado para niños con hidrocefalia. Ya. Lo que necesitan es un hospital. Sí, pero bueno, todos sabemos, ¿no? A veces hace no demasiado tiempo cómo se trataba, ¿no? A según qué personas, con según qué patologías. La historia explica que después de haber sufrido, ¿no? unos abusos físicos y psicológicos, un trato emocionalmente bastante difícil de aguantar, ¿no? Por su condición y demás, cómo los trataban, de repente se convirtieron en una especie de mutantes poseídos por el odio hacia lo que ellos entendían captores. Y alguien de esa institución, viendo que eran tan incontrolables, cometió la irresponsabilidad de dejarlos escapar a los bosques que rodeaban el asilo. Bueno, todo esto es muy pintoresco, pero cómo no, hay que hacer caso de lo que comenta la Sociedad Histórica del Condado de Allegan, que afirma que nunca existió tal asilo, tal institución psiquiátrica. Pero sí que es verdad que durante una época, en esa zona boscosa, hubo una prisión. Como vemos, ¿no? Este terreno pantanoso de las leyendas urbanas, siempre hay algún referente, ¿no? Algún referente que parece que puede justificar, bueno, no era un asilo, pero quizá era esta prisión. Lo que sí es cierto es que durante décadas esto ha estado ligado estrechamente al folclore de la zona. De hecho, una persona con una posición a nivel de, digamos, de funcionariado político, ¿no? Persona de libre elección, bastante importante en la población de Laketown, llamado Al Meshkin, afirmó a un diario de la zona, el Holland Sentinel, que había oído desde que era un adolescente historias de este tipo, ¿no? Historias que le contaban sus amigos referentes, pues, a estos Melonheads, ¿no? Y algunas versiones dicen, esta leyenda, según cuenta, pues, en su testimonio Al Meshkin, dice que algunas versiones dicen que estos Melonheads vivirían en esta mansión directamente, pero que después se retiraron, y aquí ya empieza el momento así un poco Maussan, ¿no? Esos momentos así de la historia de pingüino. cambia. Sí, en los cuales estos Melonheads se trasladarían al inframundo. Empezarían a habitar en unas cavernas subterráneas. Esto es muy Niños Verdes de Banjos, ¿eh? Sí, o un poco de Descent también, ¿no? O la película. No lo he visto. ¿No? Pero salen chicas, no salen niños con hidrocefalia en esa película. Bueno, salen unas cosas extrañas en las cuevas. Otras versiones de la leyenda, y aquí empieza, digamos, la parte más interesante de todas las versiones. Otras versiones, como digo, hablan de un plan de estos niños para escapar y matar al doctor que abusaba de ellos, al doctor que hacía las pruebas contra ellos. Se dice incluso que cuando lo mataron, estos niños no tenían ni un solo lugar donde poder esconder el cuerpo. Así que lo cortaron en pequeños trocitos y lo escondieron en determinados lugares separados unos de otros de la mansión Felt. Esto en algún momento se descubriría, ¿no? Pues no. Entonces, ¿cómo la gente sabe que los niños tenían un plan y ese plan consistía en matar, que lo descuartizaron? Porque la gente habla, Alejandro, la gente habla. Y como la gente habla, hay muchas versiones. Otros rumores insisten en que, pues, numerosos adolescentes, como suele ocurrir con las leyendas urbanas, que se habían colado en la mansión durante la noche, en ciertos momentos de la historia donde esta estuvo más que deshabitada. El edificio se llamaba mansión, pero quiero decir, era un edificio que cumplía funciones institucionales o sociales, ¿no? No eran viviendas privadas. Pues en una época en la que estuvo en desuso, alguna gente se colaba, algunos adolescentes, y afirman haber visto los fantasmas de los niños troceando el cuerpo del doctor. Atención. Hasta el punto, fíjate si es famoso este de los Melonheads, que en 2011, para quien quiera verla, yo no la he visto todavía, la tengo pendiente,
En 2011 se rodó y se publicó una película que se llamaba literalmente The Melonheads. Una historia basada en estos hechos. Voy a dar con ella. Lo que viene siendo, me la voy a descargar. Efectivamente, yo creo que todos deberíamos verla después de haber oído este monográfico, ¿no? Yo me quedo con la posible imagen de una persona que ha ido a pasar el fin de semana en una cabaña en el bosque cerca del lago Michigan, por ejemplo. Sale a vislumbrar lo que se puede vislumbrar del bosque bajo la luz de la luna, y entre los árboles ve que se aproxima una figura de pequeña estatura, pero de gran cabeza, de cabeza bombada, con cara de niño. Realmente, preguntémonoslo, ¿sería normal? ¿Sería lo más habitual que frente a esa situación pensemos que se trata de un humanoide antes de pensar que se trata de un niño con hidrocefalia que se ha fugado de un centro? Pues yo creo que estamos, por alguna razón, más inclinados, yo creo, que a pensar que se trata de un humanoide. Y aquí yo ya no tengo conocimientos de medicina, pero no estoy acostumbrado. De hecho, creo que no he visto jamás a una persona andando libremente por la calle con hidrocefalia. No sé si es porque no es posible, literalmente. Hombre, porque tienes que estar en un hospital que te estén drenando líquido de la cabeza. O sea, quiero decir, una persona puede sobrevivir a llegar a edad adulta con hidrocefalia, pero tienen que estar constantemente... No lo sé. Claro. La esperanza de vida se ve menguada, seguro, eso seguro. Pero por tiene solución, digo, ¿no? No es una cosa... Que hay muchos más casos, creo que, de avistamiento de humanoides que de avistamiento o incluso de existencia de personas con hidrocefalia caminando libremente por las calles. Bueno, y más aún por los bosques. Siempre y cuando tengamos en cuenta esos avistamientos de humanoides como avistamientos de humanoides, bueno, claro, de seres parecidos a niños con hidrocefalia. Otro punto a favor de que esto se trata de una leyenda urbana, sin ningún tipo de duda, es que, como digo, la hidrocefalia se trata fácilmente. No es una cosa que requiera de un internamiento durante semanas en una institución, en un hospital, básicamente. Exacto. En fin. Y por cierto, ya último apunte, para esta primera denominación de origen, Michigan, el lago Michigan. Yo tengo ahí pendiente un monográfico sobre los misterios del lago Michigan, un monográfico que, por cierto, podríamos hacer entre los dos, porque tiene misterios para aburrir, ¿eh? Te tomo la palabra, sí. Podemos hacerlo, sí. Y si te parece, vamos con la segunda denominación, ¿no? Que es el caso de Ohio directamente. Y es que allí, según el folclore autóctono de la zona, muy local, muy centrado sobre todo en la zona de Cleveland, allí se afirma que estos Melonheads eran originalmente pues niños huérfanos que estaban bajo la tutela de un misterioso hombre, de un misterioso doctor, conocido como el Dr. Crow. Esto es Crow, propio de cómic, ¿eh? Pues fíjate, porque a veces se le conocía también como Crow, pero también como Trubaino, o Trubaino, Doctor Trubaino, o directamente, esto es fuerte, el Doctor Melonhead. Este Crow se dice que había realizado tales experimentos tan atroces con los niños que les había casi provocado, ¿no?, esta hidrocefalia. Había hecho que desarrollaran estas enormes cabezas. Se les filtrara el líquido cefalorraquídeo. Enormes y calvas cabezas, como comentaba al principio. Y además, en este caso, en esta versión de la leyenda, se afirma que también irían unidas malformaciones, ¿no?, en los cuerpos. Algunas fuentes, estas fuentes, ¿no?, legendarias, afirman que esta hidrocefalia no sería causada directamente por este Dr. Crow, sino que ya la padecían, pero que en su sadismo este Dr. Crow les inyectaba todavía más fluidos en su cráneo. Y evidentemente, pues la condición, como es de esperar, empeoraba. Finalmente, pues la leyenda acaba, digamos, como en muchas otras variantes que comentaremos, con los niños, como ya hemos dicho al principio en la versión de Michigan, matando a Crow. Vengándose. En este caso, ¿cómo lo harían? Quemando el orfanato y huyendo a los bosques de alrededor. Y allí, ¿qué harían? Alimentarse, entre otras cosas, de bebés. Raptarían bebés. Relacionémoslos esto, cuidado, con esos seres feéricos, ¿no? Que raptan niños humanos, bebés humanos, para, si no alimentarse de ellos, ¿no?, pues para llevárselos a su mundo. Y
para terminar, ¿no?, con estas denominaciones de origen, nos vamos a la versión de Connecticut. Connecticut es el lugar es un nombre que me gusta, Connecticut. Es como, tú dices que te vas a Connecticut y en realidad no sabes si te vas a un estado de Estados Unidos o a una tienda de electrónica. Connect and Cut. Alejandro, a veces tienes una genialidad que los oyentes sin duda sabrán apreciar. Y aquí, en el caso de Connecticut, digamos que estas localizaciones donde se podría uno topar con estos Melonhead están mucho más extendidas, ¿no? Sobre todo en la zona del suroeste de Connecticut, especialmente en la zona este del condado de Fairfield y en la zona oeste del condado de New Haven. En Fairfield County, muchas de estas historias pues se pueden encontrar en localidades pues como por ejemplo Trumbull, Shelton, Stratford, Monroe, Easton y Weston, ¿no? Son pueblos distintos que cada uno tiene sus particularidades, sus particulares casos, con ejemplos, ¿no?, que ilustran esta leyenda urbana, ¿no?, con sus respectivas historias de alguien que supuestamente alguna vez tuvo un encuentro o sufrió un ataque por parte de estos seres. Hay multitudes variantes, ¿no? Porque como todos sabemos, las leyendas urbanas, pues como siempre, pues van mutando, ¿no? Y teniendo en cuenta lo grande que es Estados Unidos, por mucho que nos ciñamos a esa zona de Michigan y demás, las extensiones son vastas, ¿no? Y el boca a boca pues va haciendo que cuanto mayor es la distancia, pues también mayor es la divergencia de versiones. Por ejemplo, hay una versión muy parecida de las principales que relaciona, ¿no?, también esa huida del asilo por parte de estos Melonheads, pero no porque mataran directamente al doctor en venganza ni nada, sino porque simplemente a finales del año, en concreto 1960, se dice que hubo pues un incendio, ¿no? Siempre se dice un incendio en este asilo, ¿no?, en este hospital psiquiátrico, en el cual moriría misteriosamente todo el personal trabajador del centro y la mayoría de los pacientes, excepto entre 10 y 20 personas, 10 o 20 internos, que nunca fueron encontrados entre los restos. Entre estas personas se supone que estarían estas personas con hidrocefalia. La leyenda en esta versión cuenta que esta hidrocefalia no formaría parte, digamos, de las personas cuando formaban parte, ¿no?, del colectivo de internos en el hospital, sino que fue desarrollada a posteriori. ¿Cómo? Pues porque dice que cuando se fugaron estas personas dementes, con graves problemas psiquiátricos, se dedicaron a canibalizarse unos a otros. Con lo cual yo creo que acabarían rápidamente entre los 10 o 20 que eran. Supongo que más que canibalizarse unos a otros, realmente llegaron a canibalizar a seres humanos que tuvieron la desgracia de cruzarse en su camino. Yo creo que es una versión tiene más sentido interpretar la leyenda urbana de esta manera, ¿no? Pero Alejandro, ¿realmente la hidrocefalia puede ser efecto, por ejemplo, del canibalismo? No, pero tanta presión en la cabeza, en el cerebro, puede acabar produciendo una conducta agresiva. Eso sin duda. O sea, sería más posible, al contrario, ¿no?, de lo que dice la leyenda, es decir, que esas personas, fruto de esa presión en el cerebro, desarrollen según qué tipo de conductas, que no al contrario. Es decir, que desarrollen hidrocefalia por el hecho de comer carne humana. Básicamente. Bien. Otra variante, ¿no?, de esta leyenda, más un poco en la línea así, más vintage, ¿no?, hablaría de que todo esto tiene origen en la época colonial, antes de la independencia. Supongo que estaremos hablando en concreto, pues ya que hace mención a brujería y demás, pues siglo XVII. Y estas personas serían los descendientes de una familia de la zona de lo que hoy ocupan pues las poblaciones de Shelton y Trumbull, los descendientes de una familia que fue expulsada, desterrada de la comunidad por acusaciones de brujería. Y esta familia pasó a huir a los bosques y vivió pues en estado, vamos a decirlo así, entre comillas, salvaje, ¿no? Semisalvaje, y estos seguro. Serían los descendientes. Y tendrían estos problemas físicos y mentales derivados pues, derivados de lo que es evidente, ¿no? De la endogamia. De la endogamia. Y bueno, pues también la leyenda afirma, como no, para añadir ese factor miedo a los incautos, que estas personas atacan a cualquier otro humano que no pertenezca a su colectivo
y que se cruce, que aparezca, que se adentre en sus territorios. Esto parece, Daniel, una adaptación a los tiempos modernos de la leyenda, que al final no fue tal, de la familia Swanee Bean, en Escocia. Una familia de pirados que se dedicaba a procrear ahí como conejos, salieron monstruos y a matar a peña. Y a comérsela y... Pues fíjate, aquí tenemos ya un poco las 3 denominaciones, ¿no? Yo ampliaría, si te parece, muy escuetamente, que en esa tercera denominación, que es la de Connecticut, se habla de una particular carretera, una carretera que recibiría el nombre de Dracula Drive, que es curioso porque no hay ninguna carretera, no hay ningún itinerario que reciba ni oficial ni extraoficialmente este nombre, Dracula Drive. Solo en la leyenda. Solo en la leyenda, pero mucha gente afirma que en realidad se estaría hablando de determinadas zonas que conectan, ¿no? La Shelton con Trumbull, con Monroe, carreteras rurales, ¿no? De la zona. Y bueno, esta carretera se dice que pasaría a través de zonas forestales prácticamente despobladas, donde habitarían estos seres, ¿no? O estas personas. Y por testimonios de gente que ha intentado ir a investigar la zona y que evidentemente no se ha encontrado con nada, digamos, especial, pero sí que han transmitido esa sensación un poco de inhóspito, de miedo casi, por la integridad física que puede llegar a transmitir esas carreteras y sobre todo lo que hay a los lados de las carreteras, que son zonas muy boscosas, que cada X tiempo uno se va encontrando carteles de no trespassing. Y claro, en una zona tan frondosa en la que uno no llega nunca a ver la casa al final del camino, ¿no? Uno puede pensar, ¿vivirá aquí alguna familia de pirados, los cuales si entro en su finca puedo no acabar saliendo nunca? Caldo a neto. Pero Alejandro, ¿esto qué es? ¿Publicidad gratuita? ¿Ha sido el vacío? No, ¿A qué te refieres? Que acabarían en el caldo, quizá. En el caldo. Hombre, no sé yo si quedaría tan bueno, como el caldo a neto. Yo no lo tengo muy claro, ¿no? Atrévete a descubrirlo, bueno, a comprobarlo. A fuego lento, 3 horas, ahí, solo ingredientes naturales. Y antes de empezar ya con los testimonios, a mí me gustaría contar la que para mí es la variante más dramática de esta historia, que tendría como protagonista a este Dr. Crow, que se encontraría, ¿no? en una cabaña ahí en medio de los bosques, cual doctor renegado, ¿no? Doctor loco, viviendo en una choza, como digo, en medio de los bosques, haciéndose cargo, entre comillas, ¿no? Cuidando dudosamente, ¿no? de estos niños, intentando a veces, no se sabe muy bien si hacer pruebas con ellos o intentar sanarlos. Y llegó un momento en el que resulta, según la leyenda, que este doctor además tiene una esposa, la señora Crow. Y la señora Crow empieza a tomarles muchísimo cariño a estos pequeños y los siente prácticamente como hijos suyos y desarrolla una relación tan estrecha con ellos, realmente como si fueran sus hijos, que estos prácticamente la adoran, la necesitan. Y un día, un triste día, la señora Crow, con el paso de los años, se va haciendo mayor. Entendemos que estos melonheads pues también van creciendo, se convierten en adultos. Y un día la señora Crow, pues, como es ley de vida, fallece. Fallece y la escena presenciada por el Dr. Crow, por si no tuviera suficiente con la muerte de su esposa, es una escena de locura auténtica, de desesperación. Estos seres desvalidos no encuentran sentido a su vida después de acabar de ver la muerte, el desvanecimiento definitivo de la que era su protectora, la única madre que habían tenido en toda su vida. Entran en desesperación, empiezan a corretear histéricos por la cabaña, no saben qué hacer, empiezan a llorar histéricos, no pueden controlarse. El Dr. Crow intenta apaciguarlos de alguna manera, pero están fuera de sí todos. Y desafortunadamente quiere la historia, quiere la leyenda, que en medio de ese alboroto una lámpara de queroseno caiga sobre el suelo de la choza, prendiendo fuego a su interior y resultando con la muerte de todos ellos. Una historia triste, Alejandro. Una historia triste. Uno piensa, ¿por qué no huyeron, no, de la casa?
estaba cerrada la puerta. Son leyendas urbanas, ¿no? No hay que buscarle tanta explicación. El caso es que todos murieron y se supone que lo que ahora ve la gente por esos parajes y que atribuye pues a esa aparición de los Melonheads no son más que los fantasmas desesperados de estos niños, de estos ya adultos, ¿no? Vagando desconsolados por la eternidad, a falta del encuentro con su madre, de esa madre a la que perdieron. Sombras con hidrocefalia. Y si te parece, Alejandro, pues vamos ya con los testimonios, ¿no? ¿Qué es lo que le gusta a la gente? Pero claro, ¿cómo se puede hablar de testimonios en una leyenda urbana? Bueno, pues al parecer, según un investigador del Ohio misterioso, que podéis encontrar por su blog, por internet, él hizo como un llamamiento, ¿no? Intentó documentarse sobre estas experiencias, sobre esta leyenda urbana en sí misma, y la gente empezó a escribirle. Y aquí, como siempre, pues aquello, ¿no? Aquella máxima de Nick Pope. Interesting if true, ¿no? La gente empieza a escribir su supuesta experiencia o su supuesto troleo, contribuyendo todavía más a la leyenda urbana, en forma, pues como digo, de supuestos testimonios acaecidos realmente. Por ejemplo, el testimonio de un tal Richgler que decía lo siguiente: yo vivo en Eastlake, en Ohio, no muy lejos de Kirtland. He oído muchísimas historias al respecto y he visto otras muchas tantas en los bosques de Kirtland. He visto la cabaña calcinada del Dr. Crow y he visto la cadena que los Melonheads utilizaron para colgar el cadáver del Dr. Crow. Aquí cuidado porque se añade una especie de variante mediante la cual no mueren todos, sino que yo creo que va más en relación con una mezcla de leyenda en la cual ellos provocarían intencionadamente, ¿no?, el incendio, ¿no? Y por eso tratan vejatoriamente al que habría sido su cuidador. Pero bueno, sigo con el comentario. Cuidador entre comillas. Cuidador entre comillas, efectivamente. Y continúa diciendo, insistiendo: puedo decir, como persona íntegra, que los Melonheads son una realidad. Cerca de Kirtland hay una zona donde se pueden realizar picnics y barbacoas y, digamos, también pues recorridos de senderismo. Cuando decides caminar por estos caminos, rápidamente descubres que en las partes más profundas del bosque hay restos de animales mutilados. He caminado desde que tengo uso de razón por esos bosques y ni una sola vez he encontrado el interior de esos bosques limpio de huesos y tampoco limpio de cuerpos mutilados de animales. Muy pintoresco, ¿no, Alejandro? Muy creepy, muy creepy. Pero vamos a ver una cosa. Hay animales, como por ejemplo el lince ibérico, sin ir más lejos, que mutila animales. Por ejemplo, los conejos. Tienen la costumbre a veces de que cuando los cazan, los despedazan y, por ejemplo, esconden la cabeza entre la tierra o las patas para comérselas más tarde. Porque hay animales que tienen a veces predilección por comerse las cosas un poco en estado tierno, vamos a decirlo así, ¿no? Yo creo que este señor, suponiendo que lo que diga sea verdad, el amigo Richgler, creo que deja volar demasiado su imaginación. El hecho de que haya trozos de animales mutilados se puede deber principalmente a la actividad de predadores. ¿No, Alejandro? Pudiera ser, claro. Sería la más sentido opción más lógica y más en esos bosques. Claro. Digo yo, ¿no? Un cougar no lo creo. Puma. Pero un bobcat, un bobcat, lince por de ejemplo, allí. que es un lince que además son de mayor tamaño todavía, son más feroces que el lince ibérico. Otro testimonio nos lo trae Justin B, que no es Justin Bieber, es Justin B. V, que titula su experiencia como Bad Moon Rising over Melonhead Country. Tremendo, ¿eh? Sí, sí, sí. La historia, tal como la he oído, es que el Dr. Crow sería un doctor... No me digas. Vuelvo a decir, pero ahora ya más corrido. Sería un doctor... No me digas. Efectivamente, sí, te digo. Un doctor que habría estado practicando medicina directamente ahí en el interior de su choza
pues entre principios del 1800 a 1840-50, y se dice que una de dos, o habría acogido o se le habrían dado para que los acogiera, lo cual es absurdo. Nadie da a unos niños para que se los quede un doctor en una cabaña. Habría acogido, como digo, según esta versión, a estos niños, o bien los habría secuestrado y entonces habría realizado experimentos, ¿no?, con ellos. Este testimonio lo relaciona precisamente con una de esas variantes que habíamos comentado al principio, ¿no?, de que él experimentaba con estos niños. Y dice que habría provocado esa hidrocefalia inyectándoles líquidos en el cerebro. Esto haría que estos niños se hubieran vuelto... Muriesen cada en vez el acto. Muriesen, claro. Si pero les según ponen líquido en el cerebro, mueren. Según la leyenda, dice que esto hizo que cada vez se volvieran más dementes y que sus cabezas se pusieran como melones, literalmente, de grandes. Melón de agua. Melón de agua, sí. Y que entonces los tenía al lado de un granero que tenía al lado de su casa. Pues al lado tenía otra edificación destinada a tener jaulas donde tenía encerrados a estos pobres chavales. Y aquí, según dice él oyó la variante de que una de dos, o se quemó accidentalmente este edificio donde estaban los pobres Melonheads, o literalmente estos consiguieron escapar a ese incendio, ¿no? Y por eso siguen vagando por allí. Como siempre, eternamente esta discusión entre si están vivos o son fantasmas. Sea como sea, el amigo Justin dice que todavía se puede ver por ahí pululando a los Melonheads por la zona de Holden Arboretum, que está pues en la zona de Wisner Road. Y bueno, pues se dice que solo salen por la noche, que son tremendamente malvados y que atacan a cualquier humano al que se encuentran. Pero tienen su punto débil, Alejandro. Y no es que sean poco ágiles por el tamaño de su cabeza. El equilibrio. Tampoco. Se dice que son un poco cortos de vista, que no ven demasiado bien, y menos en la oscuridad. Así que dicen que uno puede evitarlos, incluso casi puede espiarlos, si va vestido con ropas lo más oscura posibles. Por eso los Melonheads se han habituado a trabajar de noche. Efectivamente, ¿no? Date cuenta. Esas contradicciones, ¿no? Trabajan de noche, pero ven mal. Eso es enigma humano. El enigma Melonhead también, ¿no? ¿Por qué no decirlo? Pero dicen que si vistes de colores claros, estás perdido. Estás perdido porque te atrapan. Te atrapan como si fueran velociraptores de gran cabeza y te despedazan. Te hacen un caldito. Te convierten en caldito. Y nada, la leyenda explica pues que normalmente se alimentan pues de ciervos y de otro tipo de animales del bosque, pero que no hacen, como digo, no hacen ascos, ¿eh? No hacen ascos cuando se encuentran con algún humano que está aquello a salto de mata, como se suele decir, ¿no? Y si lo agarran, ese humano ya puede encomendarse a todo lo que crea, porque lo va a necesitar. Más testimonios, por ejemplo, el del amigo Jay. Gente ya que no da ni apellidos, pero son interesantes sus historias. Esta persona da una versión en la cual dice que, bueno, que el Dr. Crow efectivamente, según él, existió, pero viviría en los años 40 del siglo XX, y que en realidad era un dentista, pero que en cambio, o sea, claro, esto indicaba que este no podía ser, porque están hablando de épocas anteriores, pero dice que podría haber, evidentemente, otro Dr. Crow. Pues sí, claro, porque Crow es un apellido relativamente común, ¿no? Y sobre todo, puede haber pues muchísimos Dr. Crow cuando estamos hablando de algo de lo que realmente no hay pruebas, que es una leyenda urbana, con lo cual las experiencias y las variantes pues son infinitas, ¿no? Además, este testimonio sale a discutir, ¿no?, en contra de otras versiones que hablaban de que la luna llena provocaba un comportamiento especialmente visceral en estos Melonheads, ¿no? Y él dice que no, que no tiene nada que ver, porque él ha tenido experiencias con ellos, sabe de otras personas que han tenido experiencias con los Melonheads y que cuando hay luna llena se comportan igual que cuando no la hay. Estos doctos, ¿no? Estos auténticos exploradores de la noche de Connecticut. Estos experimentados
estas personas de chaleco que se pertrechan y van en busca de los Melonheads y tienen contacto con ellos y vuelven para contarlo. Por ejemplo, cuenta el amigo Jay que una vez iba con su hermano conduciendo por la zona de Mitchell's Mills y que de repente vio un flashazo a través de, pues, el rabillo del ojo, ¿no? Y que vio algo mientras conducía, como asomándose detrás de un árbol. Dice que estaba muy borroso, pero estaba tan asustado que gritó. Y su hermano también, sorprendido, sacó la cabeza por la ventana y le dijo: ¿qué coño ha sido eso? Entonces Jay lo supo. Jay supo que no estaba solo en esa experiencia. Estaba su hermano. Su hermano claro. Lo había presenciado. Y ambos quedaron profundamente marcados, ¿no? Por esa experiencia, hasta el punto de que intentaron sobrellevar el miedo, se sobrepusieron a él, pararon el coche, salieron de él y fueron en busca de esta figura que se había asomado en el árbol. Y allí, pues, pudieron comprobar que no había nada. No había absolutamente nada. Esa figura se había esfumado. Otro caso, para no alargarme demasiado, es el de Paul, que Paul afirma conoció de esta leyenda urbana en los años 60 en una de esas famosas fiestas, pues, de instituto, ¿no? En las cuales la gente cuenta historias. La fiesta de graduación. Efectivamente. Y pues allí oyó hablar, ¿no? Oyó hablar de esta leyenda. Incluso le hablaron de que se encontraba la localización de estos seres, de estos Melonheads, en una granja, en una vieja granja de la zona. Y fíjate lo rara, ¿no?, que es esta historia, que Paul explica que se dirigió, pues, después de esta fiesta, en busca de esa misteriosa granja, ¿no?, de la que habían contado otros compañeros, suponemos ahí alrededor de una hoguera y con bastantes líquidos, ¿no?, alrededor, ingiriendo. Y decidieron que iban a ir en busca de ellos. ¿Qué es lo que se encuentran? Pues se encuentran con un Melonhead andando alrededor de la carretera, que en cuanto los ve en el coche y que se dirigen a gritos hacia él, en plan: mira, un Melonhead, ahí está un cabeza de melón. Salen del coche y este Melonhead, evidentemente, este pobre chaval, huye despavorido a través del bosque, y los otros, dejando el coche ahí abandonado, se van corriendo tras él. O sea, cual si quisieran cazarlo. Una versión totalmente diferente a la que hasta este ahora caso, hemos ido viendo, los ¿no? Melonheads son unos pobrecitos que, bueno, que a la gente les molesta, ¿no? No son los velociraptores No, de las noches de luna llena. Y lo persiguen hasta que dan con esa vieja granja, en la cual, pues, en el porche hay un señor mayor. El Dr. Crow. El Dr. Crow, seguramente. Claro. Acompañado de casi una docena de estos niños, de apariencia amable, dócil. Y él, pues, les explica, ¿no? Les explica la historia. Les dice que después... Les dice que él, el Dr. Crow, había sido un científico nuclear durante la Segunda Guerra Mundial, y que después de la guerra se había casado, y que como fruto de la radiación que él había recibido como parte de su trabajo, toda su descendencia, cuidado, esa docena, una descendencia, una prole ingente, todos y cada uno de ellos habían nacido con hidrocefalia, y con los problemas añadidos que a veces conlleva la hidrocefalia, ¿no? Y que por favor mantuvieran su secreto, que él quería vivir tranquilo en el bosque y demás. Como podemos suponer, pues no lo hicieron, ¿no? La historia ha trascendido. Y hasta aquí la historia, ¿no?, que habían oído estos chavales en esa fiesta de graduación, ¿no? Pero ocurre que aquí la historia entra como en un bucle, porque esto no deja de ser una historia que Paul escucha a su vez en su propia ceremonia de graduación. Es decir, para que nos entendamos, en la fiesta de graduación de Paul, alguien cuenta que en otra fiesta de graduación años unos chavales ocurrió esto.
Se Unos fueron chavales ahí fueron, con el coche, se encontraron toparon en el camino con un Melonhead. Se van con esa historia. Y entonces, él decide hacer lo que ocurre en la historia que le acaban de contar. Y es de, bueno, año 1964, vamos a intentarlo. Y se dirige también con sus amigos en busca de esta misteriosa granja, ¿no? Con las indicaciones más o menos que daban en la historia. Vamos a ver, año 1964 es el segundo encuentro posible con los Melonheads. Efectivamente. Años antes había ocurrido esto. El primero. Sí. Tuvo 12 niños. Pongamos un niño por año. Pongamos que haya sido el año justamente anterior al año 1964. Año 1963. Que no, 63 menos 12 nos lleva al año 1951. Bueno, sí, perfectamente posible, pero... ha podido tener descendencia tras haber trabajado con pruebas nucleares durante la Segunda Guerra Mundial. Pero esto muy excéntrico, ¿no? Pero, y sobre todo por esta dinámica, ¿no? De la misma historia se repite, ¿no? En el caso de Paul, pues como digo, año 64 se dirigen hacia ese lugar y ¿qué se encuentran? Con la policía. La policía de repente, en mitad de la carretera, les pone la sirena, les dice que se detengan, les dice que a dónde van. Suponemos que todos están un poco alegres, ¿no? Y le explican que van en busca de los Melonheads. Y la policía les dice, pero ¿no os da vergüenza? Con la edad que tenéis, querer en estas tonterías de los Melonheads. Anda ya, los Melonheads no existen. Iros de aquí, dad la vuelta, iros de donde habíais venido. Y entonces, cuando ya el coche de estos jóvenes se está perdiendo otra vez en la oscuridad de la carretera, ese policía se quita su gorra reglamentaria y es un Melonhead. Y es un Melonhead. Pues no. Pero aquí el amigo Paul insiste en que los policías no tenían ninguna razón para ponerse tan vehementes e insistir en que no existían los Melonheads. Y en un alarde de mentalidad conspiranoica, ¿qué dice? Si la policía me dice que los Melonheads no existen y que me vaya, que qué hago a estas horas de la noche por aquí, es que los Melonheads son una realidad. Probablemente lo que ocurrió era que el policía les dijo que se fueran porque estaban conduciendo, pues suponemos, de alguna manera un poco temeraria, bajo el efecto, tal cual, por carreteras que entrañan cierto peligro y además por la noche, ¿no? Y no era lo más aconsejable. Pero, amigo mío, si la policía te dice que algo no existe, es que existe, según el amigo Paul. Y si te parece, Alejandro, pues podemos acabar con el que yo creo que sí que es el caso auténticamente Melonhead. Caso que podría pertenecer perfectamente a uno de estos casos de humanoides. Vamos a ver. La historia llega al redactor del Ohio Misterioso. Ohio Misterioso, ¿eh? Sí. Tremenda publicación, me quiero hacer con ella. Firmada por Tony. Tony. ¿Qué explica Tony? Tony decía: mi nombre es Tony y recientemente he tenido una experiencia con los Melonheads. Era el 5 de octubre de 2001. Mi padrastro, mi madre, mi hermanastro y yo habíamos estado circulando por carreteras de esa zona durante por lo menos una hora. Una hora sin suerte. ¿Sin suerte para qué? Eso digo yo. Estaban perdidos. El caso es que el testimonio continúa diciendo que estaban a punto de largarse a casa. O sea, que se dedicaban básicamente a dar vueltas por la noche. Yo creo que igual estaban buscando Melonheads o estaban buscando algo, no lo sé. Pero estaban a punto ya de abandonar e irse para casa, cuando de repente, en un lado de la carretera que tiene campos a ambos lados, campos además que están separados a cada lado por unas acequias, ¿no? No sé si en Latinoamérica se dice igual, pero acequias, bueno, como unos canales de irrigación que, digamos, separaban lo que era la calzada de la carretera de los campos. Una alberca, quizá. La alberca, digamos que es más... es estanca. Estos son las típicas acequias, son como unos canales de irrigación, sí. Que llevan el agua a las zonas agrícolas. Pues bien, corriendo paralelo por el lado del campo, pero digamos separado de la carretera, precisamente por uno de esos canales, vieron ¿a qué? A un Melonhead. No me digas. Vieron a un Melonhead. Emerger del suelo. No, el Melonhead de repente apareció que estaba corriendo paralelo a ellos en el coche. Cuidado, ¿eh? Un coche que iba, pues, probablemente a 70 km por hora, sin ningún problema. Super speed. Y iba super speed auténtico. Les iba a la misma altura. Y este Melonhead estaba como intentando acercarse a ellos, pero de repente se daba cuenta de que tenía que saltar el dique
y no se atrevía a saltar ese agua, pero seguía corriendo pues paralelo a ellos. Y un detalle curioso que le llamó mucho la atención a Tony es que la apariencia no era como había oído en las historias, ¿no? Que eran seres bajitos y demás, sino que, bueno, dice que se trataba de una persona de, pues más o menos entre 1,70 m y 1,80 m de altura, que llevaba unos pantalones marrones que estaban como rotos y que llevaba una camiseta blanca con manchas marrones y rojas. Él quería pensar que no eran sangre, pero nadie se lo garantizaba que no lo fueran. Normalmente si ves una mancha roja, pues puede que sea de sangre, pero también puede ser tomate, de haber estado comiendo unos espagueti, unos super espagueti que te dan esos poderes para correr a 70 km/h, ¿no? O que hayas pasado la noche demasiado por lo alto en el Kentucky Fried Chicken. También, por ejemplo, ¿no? Dice que su cabeza tenía un color como de un marrón muy claro, pero muy marrón. Era muy extraño. Y dice que tenía a ambos lados de la cabeza como dos orificios que él interpretó como oídos, como orejas. Porque las orejas se la habían fusionado ya con toda la cabeza en sí, formando un Claro. solo cuerpo uniforme. Dice que la cabeza estaba completamente inflada, como es evidente, era un melonhead, y sus ojos eran enormes. Tenía los típicos ojos estos, no sé cómo se llama esto a veces de... Sí, histrionismo ocular. Sí, exacto, ¿no? Que están como salidos de sus órbitas. Pues probablemente era eso lo que ocurría. Pero el caso... También muy asociado, Sí. esto que denominas ahora, a la hidrocefalia. Pues fíjate. Pues el caso es que justo cuando la carretera empezaba una curva, al tomar la curva, vieron como este ser que corría absurdamente paralelo a ellos, como en algunos casos de humanoides que hemos comentado alguna vez. El Mothman, sin ir más lejos. Sí, y uno que recuerdo que era de Australia, un ser extraño peludo, como una especie de Bigfoot, que corría paralelo a un coche, pues sin mediar, iba a decir sin mediar palabra, no, quiero decir, sin ningún sentido, de repente decide dejar de correr paralelo y pega un salto enorme, que dices, eso quiero decir, que podía haber saltado la acequia perfectamente, y pega un salto adentrándose en la espesura del bosque. O sea, el Y ya exhibicionismo está. en estado puro. El exhibicionismo puro. Era como, ¿queréis ver cómo corro? ¿Queréis ver cómo corro? Pues mira cómo corro. Y cierra su carta el amigo Tony diciendo, esta es mi historia de los Melonheads. Hombre, Daniel, a mí en todo momento, mientras nos has ido explicando las diferentes variantes, leyendas e historias de los Melonheads, siempre he tenido muy presente en mi cabeza aquel episodio de Expediente X titulado El posmoderno Prometeo, donde suena constantemente Cher, Efectivamente. en blanco y negro. Pues la gente debería verlo. Debería ver este capítulo. Del mismo modo que deberían hacerse con la película, no lo olvidemos, que lo voy a creo que hacer puede yo. ser un buen complemento a este monográfico, que es la película de Melonheads, 2011. Hombre, yo creo que la atmósfera, si se lo ocurran, puede estar bien. Sí. Niños Yo creo que hidrocefálicos. todavía no sé nada, pero por la creo que debe noche. ir un poco en la línea más de un rollo redneck así extraño, endogamia extrema. Redneck Redemption. Sí. Y creo que debe ir un poco por ahí. Pero bueno, creo que valdría la pena verla. Me quedo con tu concepto de endogamia extrema. Podría ser. Claro, ¿cuál es la... ¿Dónde está el extremo, no? En la endogamia. Depende del parentesco o de la reiteración. Esas reflexiones Reproducción de finales esa endogamia. de los programas de Terra Incógnita siempre tan profundas, tan interesantes, Sí, tan necesarias también. o no, pero bueno, es lo que te da que pensar, ¿no? A veces estos casos. Yo no sé qué más decir, Alejandro. Pues que tienes ganas de probar un melón. Ya ha entrado el veranito. Hoy he comido melón, fíjate. Hoy Fíjate. he comido un meloncito, pero la verdad es que le faltaba madurar un poco. Le faltaba un poco de crecer un poco, la verdad. Estaba un poco verde. Todavía no es la época No, para comerse un melón como Dios manda. todavía falta un poquito. Melón es bollo. Melones... También queremos hacer publicidad de melones bollo. Siempre me ha hecho gracia. Melón bollo. Melón bollo. Bueno, Melón piel de sapo. Eso tiene su lógica. Eso es una raza, ¿no? Sí. Que yo sepa. Una variedad, sí. Bueno, variedad, sí. Pues la raza es el melón. ¿El La melón de especie. agua es una raza? No. El melón de que agua no. no. Todos sabemos que no. Pero hay gente que todavía que cree que sí. Y Daniel, por favor, vías de contacto. Pues mira, vamos a empezar con el mail terraincógnita.radio@gmail.com. Seguimos con el blog terraincógnitaradio.blogspot.com. Y Alejandro, te lo dejo a ti esta vez.
Por favor. www.edenex.es, la radio del misterio. ¿De qué? Del misterio. La radio del misterio 24 horas en www.edenex.es. Radio, proyecto dirigido por nuestro amigo Alberto Guzmán. Desde aquí un saludo. Tampoco nos olvidamos de que tenemos Twitter, Terra Incógnita R, Facebook, Terra Incógnita programa de radio, YouTube, que a veces sí que nos olvidamos. Pues en YouTube ponéis Terra Incógnita y alguna cosa os saldrá. Así como tampoco, como ya sabéis, y así os lo hacemos ver en los comentarios de los foros forteanos, no nos olvidamos de ninguno ni de ninguna de vosotros ni de vosotras. Que no leamos todos los comentarios no quiere decir que nos tengamos presentes, y menos aún que no nos leamos. No es así, los leemos todos. Imaginaos lo que duraría si no los foros forteanos, sería algo extenuante. Pero esto es un monográfico sobre los increíbles Melonheads. Y puede que así sean, increíbles. Sí. Así que nuestra pregunta de la semana, o mejor dicho, nuestra recomendación de la semana, creo yo que es bastante evidente, ¿no? Yo sé que hay amigos oyentes, como por ejemplo Quincas Borba, que seguro que algo tendrá que decir. Y nos saldrá con una reflexión, seguro, muy interesante. Y también algún llamamiento aquí a Pablo Vergel. A Pablo Vergel, que en calidad de sociólogo, pues abra aquí un debate que si prospera y fructifica, podemos trasladarlo al próximo foro forteano. Un debate que sea qué origina exactamente, teniendo en cuenta un poco la psique humana, qué puede hacer, en qué se basan arquetípicamente estas leyendas de seres cabezones que habitan en los bosques y que comúnmente son malignos. Yo creo que es un debate que podríamos haber hecho en este monográfico, pero sinceramente se nos ha ido un poco el tiempo de las manos y además se me acaba de ocurrir ahora en el final. Así que, sintiéndolo mucho, pues yo creo que lo trasladamos así un poco vagamente, ¿no? Vagamente en el sentido de vagancia a los oyentes, ¿no? Que los oyentes hablen, se pronuncien, discutan y hagan un poco de esa academia forteana. Vamos a inaugurar ese término, la academia forteana, el colegio forteano, donde la gente debate en iVoox, por ejemplo, o en Facebook, sobre teorías posibles en referencia a casos absolutamente forteanos y por otra parte imposibles como este. La escuela forteana. La escuela forteana. Hasta el próximo Terra Incógnita.